Gloria a Jesús. Vamos a orar por nuestro hermano evangelista Ariel, el cual es el que está, ¿verdad?, destinado para predicar en esta noche. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor. Te presentamos a tu siervo, el cual va a exponer tu palabra, Señor. No te pedimos que lo quites, sino que lo uses como tu instrumento. Necesitamos y anhelamos escuchar tu voz por medio de tu palabra y por medio de tu siervo. Usa los labios de tu siervo para hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, Señor amado, y de qué estamos faltos en esta noche, Señor. Te lo presentamos, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te lo presentamos y te damos gracias, Señor. Amén y amén y amén. Nuestro hermano evangelista Ariel Miranda. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, que se les bendiga. Amén. Y que el Señor les continúe bendiciendo, como dijo el pastor. Mi nombre es Ariel Miranda Morales. Ando con mi esposa que se encuentra por aquí, Francesca Méndez, que se encontraba enferma. Estuvo casi 2 meses que no pudo ir al culto. De esos casi 2 meses, estuvo casi 5 semanas en cama. Pero ya está con nosotros y entre nosotros. Con nosotros se encuentra el hermano José Elías y su esposa Adriana Gutiérrez, que ellos fueron los que nos están trayendo porque mi esposa todavía no puede guiar para Sitio Viejo. Pero le damos la gloria y la honra al Señor. Le damos las gracias primeramente a Dios y al pastor que es de la iglesia local por permitirnos estar aquí trayendo y exponiendo el mensaje de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida y saludamos a los pastores que se encuentran aquí presentes y demás ministros y ministros de la música. Y a la iglesia local, que son como de la familia. Ya me conocen. Para los que no me conocen, tengo una condición de la vista que no veo muy bien, que digamos. Así que ahorita cuando terminemos, si me van a saludar, no me extienda la mano porque se puede quedar con la mano extendida. Tóquenme y entonces le estaremos saludando. Vamos a estar puestos en pie, vamos a buscar la palabra. Gloria a Dios. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 7. Mi esposa va a estar leyendo. Si le pueden dar un micrófono o ella puede usar el mío. Dios le bendiga. Amén. 1 al 11. 1 al 11. Lucas capítulo 5. Cuando lo tengan, me dan un amén, por favor. Amén. 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 Gracias. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gracias. Amén. Amén. Padre bueno y poderoso, te damos la gloria ahora solamente a ti, Padre. Pedimos para que tú te glorifiques a través de esta palabra, Padre. Que nos hable directamente a nuestros corazones, Padre. Que nos asiemos de esta palabra, Padre, y no la soltemos, Padre, para nada. Que el enemigo nos robe, Padre, la palabra que tú vas a sembrar en nuestros corazones en esta hermosa noche, Padre. Y que tú te glorifiques de manera especial los que se encuentran aquí presentes, Padre. Aquellos que son tus hijos, Padre, pero también por aquellos que se han apartado de tu camino, que se han alejado en alguna otra forma, Padre. Y si hay aquí alguna persona que todavía no te conoce, Padre,
Padre. Especialmente por ellos pedimos, Padre, que tú te glorifiques y los conviertas en uno de esos peces, Padre, que tú has venido a pescar, a salvar, Padre, para meterlos en tu reino, para glorificarte, para engrandecerte, para mostrar tu mucha misericordia, para traernos de una vida indigna, Padre, a ser hombres dignos y mujeres dignos de ti, Padre, por causa del Evangelio, y que el nombre de Jesucristo sea glorificado, enaltecido, Padre, de tal manera, Padre, que traiga gloria y vida a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, tú conoces las necesidades de cada uno de los que nos encontramos aquí presentes y las presentamos, sean físicas, espirituales, mentales, emocionales, Padre, económicas. Tú las conoces todas, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, clamamos para que tú seas glorificado en nuestras vidas, Padre, y que tú las suplas cada una de ellas, Padre, conforme a tu palabra y tu misericordia y riquezas en gracia, Padre. En el nombre de Jesús. Vamos a estar predicando, se pueden sentar. Vamos a estar predicando bajo el tema la pesca milagrosa. El primer punto que vamos a estar tocando de la pesca milagrosa es antes de la pesca milagrosa. ¿Qué debe de suceder o qué debemos de tener antes de la pesca milagrosa? ¿Cuál debe ser nuestra actitud antes de la pesca milagrosa? ¿Cómo debemos de tener una vida delante del Señor antes de la pesca milagrosa? Esta pesca milagrosa fue hecha por el Maestro, por Jesucristo. Jesucristo no solamente es el Maestro, sino que también es el Salvador y el que trae vida eterna a aquellos que le oyen. Pero para que Cristo pudiera cumplir con su ministerio, primeramente Él tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Antes de una gran pesca milagrosa, primero de una persona que va a proceder para ejecutar este milagro, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos operar en los dones del Espíritu Santo para operar milagros estrambóticos en la congregación y no vemos ejecutados estos milagros porque no estamos llenos del Espíritu. De la única forma que se pueden hacer milagros que provienen de lo alto como don de Dios es por medio del Espíritu, y una persona que no tiene el Espíritu no puede hacer milagros. Y si hay personas que están haciendo milagros y no tienen el Espíritu, pues hay que tener cuidado, porque también el diablo se disfraza como ángel de luz. También el diablo puede hacer milagros engañosos. La palabra dice que él hace milagros y prodigios engañosos, y que si fuera posible podría engañar aún a los escogidos. El poder del diablo es la mentira, y él sabe cómo disfrazar la mentira, y él está metiendo la mentira en las congregaciones para infiltrar su pecado, que es la arrogancia, la soberbia, la desobediencia, la rebeldía. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo él está operando, porque estamos permitiendo que él ponga en nuestra cara el velo del olvido, el velo que nos aparta de la revelación de Dios, el velo que nos oculta de las verdades bíblicas establecidas como verdades para el día de hoy, porque hay verdades que ya pasaron, que aunque son bíblicas no son para nosotros. La palabra dice en una verdad bíblica: ojo por ojo y diente. Y hermano, eso es una verdad presente para nosotros hoy. Es una verdad presente, pero es una verdad bíblica. La revelación es progresiva. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces el enemigo está tomando la verdad bíblica y la está trayendo a nosotros tergiversada, de tal manera que nosotros no podamos discernir que es el que está trayendo una verdad pero escondida. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, antes de entrar en el carisma del Señor, tú tienes que tener discernimiento para ver qué es lo que está sucediendo o qué espíritu están operando en medio de nosotros, iglesia. Por eso debemos de estar unidos, iglesia, y no me cansaré de decir que la iglesia debe de estar unida. El Espíritu Santo no puede operar milagros en una iglesia que está dividida. Y entonces muchas veces estamos viendo tantos milagros en medio de la congregación y no nos estamos dando cuenta que muchas veces el que está operando no es el Espíritu Santo. Porque por sus frutos los conoceréis, y la verdad, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando el Hijo de Dios, el Hijo del Padre los libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan capítulo 8, versículo 36 y versículo 38. Cuando nosotros operamos en estas verdades, es casi imposible que el diablo nos vaya a engañar, pero no importa, que el Señor
Señor esté a nuestro favor y a nuestro lado, eso no significa que el diablo no va a venir a tentar. El diablo, cuando vio a Jesucristo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y vino el Espíritu Santo sobre él, y el Espíritu Santo tomó a Jesucristo y lo llevó al desierto, como dice el capítulo 4 de Lucas. Dice que cuando Cristo vino lleno del Espíritu Santo, capítulo 4 versículo 1, dice que fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto para ser tentado con toda tentación. A Cristo en el desierto no lo tentaron solamente con un cantito de pan. La palabra dice que fue tentado cuando el día dice, cuando Satanás hubo terminado toda tentación. Pero el Señor permite que la Biblia se escriba lo que es bueno para nosotros, lo que es para edificar para nosotros, lo que nosotros con nuestro razonamiento finito podamos entender del razonamiento infinito de Dios, porque a Dios con una mente finita no se le puede entender ni se le puede conocer. Por eso la palabra dice que a la iglesia se le ha concedido tener la mente de Jesucristo, y la mente de Jesucristo no es una mente finita, sino que es una mente como la del Padre. Cristo dijo, todo lo que yo oigo al Padre hablar, eso es lo que yo hablo, y todo lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Por eso a nosotros, iglesia, nos conviene ser llenos del Espíritu Santo, para entonces entrar en el ministerio del Señor, para operar como Él quiere. Para que no podamos ser engañados, para que seamos verdaderamente hijos de Dios. Porque nosotros seremos llamados verdaderamente hijos de Dios cuando mostremos esto por unidad. Antes del milagro tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, como Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Y antes del milagro nosotros tenemos que pasar la prueba y pasar la tentación. Hay muchas personas que quieren entrar en el arte de los milagros del Señor, para operar milagros, porque solamente quieren ser vistos, porque quieren buscar fama, pero no la fama que del Evangelio. La fama que del Evangelio viene para darle fama a Cristo. La fama que es por el Evangelio viene para la alabanza de Jesucristo. La fama que es del Evangelio viene para glorificar a Cristo. Nunca la fama del Evangelio es para que yo me convierta en el centro de atención. El centro de atención de la iglesia es Jesús. Y Jesús poniendo su mirada en el Padre, porque eso es lo que vino Jesús, hacer un camino entre los hombres y el cielo, para llevar hijos hechos por la palabra al Padre. Pablo dijo, aunque ustedes son muchos y han tenido muchos años, no tienen muchos padres, porque solamente yo los forjé por el Evangelio de Jesucristo. Un solo Padre, y ese es nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el Dios eterno, el Olam, el que permanece para siempre, nuestro Shaddai, el Todopoderoso. Y tenemos que honrarle sirviéndole llenos del Espíritu Santo, porque cuando seamos llenos del Espíritu Santo no le tenemos miedo a nada, porque una de las cosas que viene el diablo para tratar de detenernos en el camino, para que no llevemos a cabo los milagros que Dios preparó de antemano, iglesia, porque hay milagros para nosotros, hay milagros para esta congregación, y hay milagros para los que están aquí presentes, que todavía no lo han recibido, porque tienen que todavía pasar pruebas, todavía tienen que pasar por muchas situaciones, y todavía tienen que dar con sus pies muchas piedras en el camino, porque están repitiendo la prueba y repitiendo la prueba. Y eso no es lo que quiere el Señor. Porque cuando tú pierdas el temor al ridículo, el Señor te va a mover un poco más adelante. Porque una de las cosas, pastores, que el diablo viene a tratar de hacer con nuestra vida es intimidarnos, para que no podamos levantar los muros que mantienen en unidad al pueblo, que protegen al pueblo, que mantienen seguro al pueblo, que proveen de pan al pueblo y de agua al pueblo. Él no quiere eso. Porque en vano edifican los edificadores si Jehová no edificare. Y en vano ven las guardias si Jehová. Aleluya. Y una de las cosas que el enemigo trata de intimidar es por medio del ridículo. Y una de las cosas que tenemos que pedir es el temor al ridículo, iglesia. ¿Sabes qué dice la palabra? Que harían mercadería de nosotros. Gente que tratarán de sacar provecho. ¿Sabes qué dice la palabra? Que predicarán el Evangelio por envidia y por contienda, tratando de poner tropiezo a nuestro camino. ¿Sabe qué dice la palabra, iglesia? Que vendrán gente burladores, que serán amadores de sí mismos, para poner tropiezo. ¿Qué usted cree de eso, iglesia?
¿Sabe qué dice la Biblia? Que harían espectáculo de nosotros. Gloria a Dios. Si usted quiere vivir un evangelio lleno del Espíritu Santo para poner por obra los milagros que Dios ha preparado de antemano, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las que Él preparó de antemano para que anduviéramos. ¿Cuándo Dios preparó estos milagros, iglesia? Gracias. Los preparó de antemano, desde la fundación del mundo. Aleluya. Y debemos de ser llenos para predicar el evangelio. Muchas veces pedimos llenura del Espíritu Santo para hacer milagros, para hablar lengua, para hacer mil cosas que se hacen por el Espíritu. Pero lo menos que hacemos es predicar el evangelio. Para lo primero que Cristo fue lleno del Espíritu Santo fue para predicar el evangelio, y no cualquier evangelio, iglesia. Porque hoy día hay muchas personas que están predicando evangelio, pero están predicando su evangelio con I minúscula. Un evangelio fácil, liviano, sencillo, que no pone tropiezo, que no trae fatiga. Gloria. Pero ese no es el evangelio del Señor. La Biblia dice que Cristo predicaba el evangelio del reino, y no del reino de este mundo, del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos ha llegado. Tenemos que escudriñar nuestros propios corazones para ver cuáles son nuestros motivos, las motivaciones que estamos haciendo, las motivaciones que nos están llevando a hacer lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que me mueve a mí a predicar el evangelio? ¿Qué es lo que me mueve a mí a pedir a Dios que hacer milagros y sanidad en la congregación? ¿Qué es lo que me está moviendo a mí para yo decirle al Señor, dame el don de hablar en lengua y de interpretación? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Para ver si Dios coge y nos trae las confirmaciones. Estas cosas tienen que venir antes de la pesca milagrosa. Aleluya. Y dice que cuando Cristo fue lleno del Espíritu Santo fue llevado diciendo para ser tentado. Y aquí el diablo lo tentó. Y lo primero con lo que lo tentó, ¿sabe con qué fue, iglesia? Con la misma palabra. ¿Sabe qué significa eso, iglesia? El diablo no cambia de altimaña. Y sigue haciendo hoy lo que hacía ayer y lo seguirá haciendo mañana. El mismo perro con diferente collar. Aleluya. Y Él va a utilizar personas en este tiempo para hablarte la palabra, pero de forma tergiversada, para tratar de poner tentación, para que tú cedas a sus caprichos y hagas lo que Él quiere. Y después que Cristo venció toda tentación, dice que el diablo se apartó de Él por un tiempo. ¿Qué significa que se fue por un tiempo? Que porque usted resiste el diablo y huya, no significa que puede venir pasado mañana. Eso no significa que a lo mejor usted va a tener 3 meses de paz. Terrible, no pasa nada. Pero de momento, en un día, llegaron 20 cosas que lo tienen con depresión. Aleluya. Que lo tienen dudando del Señor. Que lo tienen dudando de la palabra y del evangelio. Y ahora estás pensando en el corazón, esto es un libro hecho por el hombre. No permitas que Satanás ponga duda en tu corazón para que dudes de lo que está escrito en la palabra. Para eso es la fe que Dios nos ha dado, para que nosotros mantengamos nuestros ojos fijos en Jesucristo, el varón perfecto, para que nosotros nos mantengamos en el camino y no nos partemos ni a derecha ni a izquierda, y que no importa con qué nos amenacen, sea con la muerte, sea con enfermedad, sea con destrucción, sea con el despojo, sea con dejarnos en la calle, permanezcamos firmes, porque si nosotros permanecemos firmes, el Señor se va a glorificar en contra de los que se levantan a entorpecer el evangelio de Jesucristo. Porque sabes algo, si el diablo te quita la vida, Cristo tiene el poder de decir, Lázaro, levántate. Y no solamente te va a decir levántate, te va a dar alimento para que te fortalezca. Hay muchas personas que cayeron muertos, estaban en huesos secos, y el Señor les dijo, estos huesos vivirán. Y Dios le dijo, profetízale. Los huesos se levantaron, le creció tendones, le creció carne, echaron sangre, se completaron el cuerpo por completo. Pero ¿sabe qué pasó? Que el Señor vio un ejército, y aunque estaba en pie y en fila y ordenado, no tenían vida, no podían moverse. Iglesia, cuando un soldado cae al piso, después tiene miedo de caminar, porque tiene miedo de que va a caer de nuevo. No temas, si caíste, levántate y camina, porque el Señor te está llamando.
olfatee, para que no gustes alimento, para que no puedas hablar, para que no puedas sentir con el corazón, para que no puedas moverte. El Señor te va a dar libertad. Aleluya. Tú has sido llamado y has sido llamada para tener libertad, no libertinaje. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo, por la llenura del Espíritu Santo, dice que la fama se corría por las regiones cercas y los lugares cercanos. Comenzó a hacer milagros. Después que predicó el evangelio eterno, el evangelio de la paz, después que le predicaba arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado, comenzó a hacer las obras que el Padre puso en sus manos, y comenzó a sanar enfermos, comenzó a resucitar muertos, comenzó a darle vista a los ciegos, a echar fuera demonios. Y esta fama se corrió. Se corrió. ¿Sabe por qué? Porque él predicó el evangelio. Y nosotros debemos de predicar el evangelio. Cuando usted predique el evangelio, la palabra dice en Proverbios capítulo 3 que Dios hará que tú estés bien y que caigas en gracia con Dios y con los hombres. No te preocupes por los que no te dan la mano. No te preocupes por los que te dan la espalda. Porque Dios se va a encargar de ponerte en gracia con los que Él quiere que tú estés en gracia. Gloria a Dios. Hermano, el Señor no falla. El Señor no miente. El Señor es mentiroso. La palabra dice que Él juró por su santidad. Por su santidad. Otro texto dice que Él juró por su santo nombre. Y así será. Porque no hay nada ni nadie por lo cual pueda jurar que sea más grande que Él. Como el Señor observó y no vio, ¿quién podía jurar o hacer un juramento que fuera más grande que Él? Dijo, voy a jurar por mí mismo. Aleluya. ¿Y sabes qué? Si Él puso de garantía a sí mismo, honrémosle. Porque ese juramento se cumplió en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por ti, por mí, como garantía para que tú vinieras a ser salvo. Porque la palabra dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú no eres un hombre ni una mujer de deshonra. Tú eres un hombre de honra y de dignidad delante del Señor. No tienes nada que anhelar del mundo, porque el Señor te ha dado todo. Hay tiempo para manifestar lo que el Señor quiere para ti. Porque aunque tú estés pidiendo y no veas lo que estás pidiendo, no significa que Dios no ha contestado tu oración. Pero Dios conoce los tiempos, y los tiempos están en su mano, y hay tiempo para todo, dice la palabra. Y dice la palabra que estas son las cosas que vienen antes de un milagro. Están llenos del Espíritu Santo. Soportar las pruebas que vienen en el camino. Soportar la tentación. Predicar el Evangelio. Hacer milagros delante del Señor. Para que los hombres glorifiquen a Cristo, que fue enviado del Padre. Para que puedan entender. Para que la fama de ese hombre, esa mujer, de esa iglesia, de ese concilio, lo que queramos llamarle, se mueva, para que los hombres que no tienen a Dios vuelvan a Dios por medio de la palabra que Dios ha enviado. La palabra dice que Dios los traerá así, que Dios los trae así por medio de su llamamiento. La palabra dice que después que hizo esto el Espíritu Santo, los trajo a estas regiones para predicar el Evangelio, para ejecutar el Evangelio. Pero aunque Cristo es Dios, no vino a predicar el Evangelio de Él mismo. Vino a traer el Evangelio del reino, donde Él es rey. ¿Donde Cristo es qué? Rey. ¿Donde quién reina? Cristo. Y el Padre. Jehová reina. Y su justicia y juicio es el fundamento de su trono. Salmo 97, 1 y 2. ¿Quién reina? Cristo. Por eso, iglesia, debemos de permanecer caminando en el Señor, sin apartarnos a derecha y a izquierda. No importa lo que veamos, lo que escuchemos, mucho menos si son cosas que no vienen de parte del Señor. Bendito Dios. Porque qué facilidad tenemos nosotros para prestar atención a las cosas negativas que se dicen de nosotros, o a las cosas negativas que se dicen de la iglesia, o a las cosas negativas que se dicen de los siervos del Señor. Y cuando digo siervos del Señor, estoy hablando de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que viven con temor al Señor, no con personas que usan el nombre de Jesucristo en vano, diciendo que son hijos de Dios, pero actúan como hijos del diablo. Bendito Jesús. Dice el capítulo 5, empezando, que aconteció que estando junto a las aguas del Genesaret, del lago Genesaret, ese lago
según los estudiosos dicen que está a más de 250 metros bajo el nivel del mar. Un lago que está muy profundo. Y por las cosas y por la situación en que se encuentra ese lugar, la geografía donde se encuentra, cuando la nieve se derrite en las copas de las montañas y descienden por los ríos abajo, cuando los vientos calientes suben por el río y las faldas de las montañas, cuando se encuentran esos dos vientos, frío y caliente, dice que forman tempestades. Y que cada 30 minutos el clima de ese lago está cambiando, por eso siempre es tempestuoso y peligroso. Gloria a Dios. Y ese es el medio que el Señor iba a utilizar para hacer un gran milagro. Porque vemos que los actores que se encuentran en esta situación eran dos tipos de personas. Un grupo de personas que eran pescadores y un grupo de personas que era una multitud que necesitaban palabras del Señor. El Señor iba a suplir dos necesidades, o tenía que suplir dos necesidades. Había una gran multitud que se agolpaba contra Jesucristo, sobre Jesucristo, porque querían escuchar palabras de Dios. Aleluya. Pero también había un grupo que había amanecido trabajando toda la noche, que estaban deseando el pan, que estaban deseando pescado, pero nunca lo habían conseguido en ese horario. Aleluya. Expertos pescadores, y no habían pescado ni un pececito chiquito. Aleluya. Y Cristo vino para suplir esas dos necesidades. Y de esas dos multitudes, las necesidades, la más importante, las espirituales. Aleluya. Pero primero vinieron la multitud, por la fama que Cristo tenía, se acercó donde Él estaba. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Padre dice: tú, acércate a Él. Tú que estás allá, acércate a Él. Tú que estás por allá, acércate y escucha. Como le dijo a Felipe: escucha lo que está haciendo ese etíope, acércate al cajo, escucha lo que está leyendo. Él necesita de ti. También lo va a hacer con nosotros, iglesia. Bendito Dios. Si Él tiene que coger un ministro y llevarlo a un lugar, Él lo va a llevar. Pero también si Él tiene que coger una persona que se encuentra perdida en el mundo y traerlo a ser un ministro, Él lo va a hacer. Aleluya. Porque a los suyos los conoce Él. Él dice que Él conoce a sus ovejas y que sus ovejas le conocen, oyen mi voz y le obedecen. No importa dónde se encuentren los hijos del Señor, Él los conoce. Y cuando Él los llame, ellos van a venir. No importa dónde se encuentren, así se encuentren en la secta satánica, más diabólica. Cuando el Señor llame, sal de ahí, hijo mío, sal de ahí, hijo mío, sal de ahí, hijo mío. Ellos van a venir. Porque Dios les va a poner la fe y el convencimiento por la palabra para que vengan a Él. Aleluya. Donde quiera el Señor llamará a sus hijos. Del Islam los llamará. Amén. Del budaísmo los llamará. Bendito Dios. No importa dónde se encuentre, el Señor los llamará. Y de ver tu gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. el Señor viene para suplir esas dos necesidades en ese momento. Pero ¿cómo iba a cumplir la necesidad de la multitud que la agolpaba si no le daban espacio para Él hablarle? Porque lo apretaban. Pero la sabiduría del Señor, Él sabe cómo conjugar las dos situaciones para convertirlas en una sola. Alabanza. Porque antes del milagro tiene que venir la palabra. Antes del milagro tiene que estar el deseo por escuchar esa palabra. Y antes del milagro tiene que haber visión. Versículo 2 dice que Cristo miró y vio dos barcas que estaban en el lago a la orilla. Gloria a Dios. Aleluya a Dios. ¿Y sabes qué hizo Él? Dijo: si yo me quedo aquí no les voy a poder predicar el evangelio porque me están asfixiando, me están apretando. Usted, para que tenga una imagen, ¿quién ha visto un artista famoso cuando sale? Cómo le brincan todo el mundo encima. Y lo apretan, lo tocan, lo agajan por todos lados. Y filman aquí, y tiran aquí, tirando teléfono. Ahora imagínese a Jesucristo. No lo dejaban, lo estaban asfixiando. Como cuando decía: si es la multitud que te toca y tú dices: ¿quién me ha tocado? Si es la multitud que te aprieta, te toca y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero cuando Él miró, porque una persona llena del Espíritu Santo tiene visión. Aleluya. Y Cristo dijo: mi visión es esta. Aquella barca se va a convertir en mi plataforma de predicación. Aleluya. Porque muchas veces lo que nosotros menospreciamos, muchas veces lo que vemos como inservible, muchas veces lo que vemos que otros utilizan y a ellos no les funciona, nosotros pensamos que a nosotros no nos va a funcionar. Porque si Cristo hubiera pensado así, dijo: muchachos, si esos hombres pescaron toda la noche y esa barca no les funcionaron ni sus jefes,
¿Para qué yo voy a utilizar esa plataforma para yo predicarle a estos que desean el evangelio? Pero Cristo dijo no. Cristo dijo, para lo que otro no es útil, para mí sí es útil. Y Cristo como maestro vino a traernos esa buena enseñanza. Que Él pueda hacer útil lo que nosotros pensamos que es inútil. Y se metió en la barca. Y cuando entró la barca de Pedro. Los eruditos dicen que ya él conocía a Pedro y que tenía una relación con Pedro. Según los eruditos dicen que en la Biblia se mencionan 3 llamamientos. Ese no fue el primer llamamiento de los apóstoles. Menciona 3 llamamientos. El primer llamamiento se hace en Juan capítulo 1. El segundo llamamiento se hace en Mateo capítulo 10. Y en este se hace el tercer llamamiento. Dicen que en el primer llamamiento, el primer lugar fue donde Cristo conoció a los apóstoles. En el segundo llamamiento fue cuando los llamó. Pero parece que los apóstoles volvieron a irse a pescar. Y ahora aquí en el tercer llamamiento vuelve el Señor a llamarlos y a tener comunión con ellos. Pero antes de esto, el Señor había sanado a la suegra de Pedro. Capítulo 4, versículo 38. Él conocía a Pedro. Y Pedro sabía de Jesucristo, pero no conocía a Jesucristo. ¿Cuántos saben de Jesucristo? ¿Cuántos conocen a Jesucristo? El Señor ha venido para que tú le conozcas, no para que tú sepas de Él. Gloria a Dios. Jesucristo está cansado de las personas que saben de Él. Aleluya. Él está buscando personas que le conozcan, que no lo tengan como un Jesús histórico, que no lo tengan como una referencia para saber en el año que estamos viviendo, porque vivimos antes de Cristo y porque vivimos después de Cristo. ¿Qué vanidad en usar el nombre del Señor tanto? ¿Ah? El nombre que es sobre todo nombre, en el que se tiene que doblar toda rodilla, iglesia. Dice que cuando Él entra, comienza a predicarle, le dice que Él le ruega a Él, mira, mete un poco la barca, alejada de la orilla, un poco. Pero le rogó. Si Cristo ruega a un hombre, y ese hombre se considera a sí mismo pecador, ¿se considera pecador, pastor? Pero se consideró pecador. Si Él le ruega a un hombre que se considera pecador, ¿cuánto más nosotros no le debemos de rogarle a nuestro Cristo, que nunca fue pecador? Jesucristo dice, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? ¿Quién de ustedes me puede demostrar a mí que yo estoy mal? ¿Quién de ustedes me puede decir lo que tú estás haciendo no es bien, Jesús? Y necesitas arrepentirte. Dice, ninguno de ustedes puede hacerlo. Y muchas veces nosotros venimos con una actitud tan arrogante para orar al Dios eterno, exigiéndole como si Él fuera un niño, como si Él fuera nuestro esclavo, como si Él estuviera obligado a nosotros, como si nosotros tuviéramos soberanía sobre Él. El único que tiene soberanía sobre sus criaturas es Dios. Y para ejecutar su soberanía mandó a su Hijo Jesucristo, para que Cristo, a su vez lleno del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, fuera guiado para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, iglesia. Te digo hoy a ti que estás alejado de los caminos del Señor, hoy es el día que el Señor ha escogido para que te reconcilies con Él. Para que ya no llores tanto en tus depresiones, para que ya no te sientas solo ni sola, mujer, para que ya no sientas el deseo de quitarte la vida. Que muchas personas en el cuerpo de Jesucristo que están pensando en matarse, que están escuchando la voz del diablo diciendo, ya tú no sirves, ya a ti nadie te quiere, ya a ti nadie te busca, eres inútil. Porque andamos buscando aprobación del mundo, cuando la aprobación debemos de buscarla de nuestro Dios. Y de allí el Señor comenzó a predicar. Y cuando terminó de predicar, de resolver la primera necesidad de la multitud que lo apretaba, iglesia, nosotros tenemos esa hambre por escuchar la palabra del Señor, que somos capaces de apretar a nuestro Señor, de perseguirnos. Yo quiero palabra de Dios. Yo tengo hambre de lo que tú enseñas. Porque ¿sabes qué? Porque la palabra que Cristo predicaba no era cualquier palabra, iglesia. Porque antes del milagro vino una palabra de poder. Gloria a Dios. Porque antes del milagro vino una palabra con autoridad. Gloria a Dios. Porque antes del milagro Cristo hablaba una palabra de gracia. ¿Dónde están los ministros del Señor? Que antes de hacer el milagro
predican un evangelio de poder. La palabra dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Que predicamos una palabra limpia, como dice en el Antiguo Testamento, que la palabra de Jehová es como jabón de lavadores. Como dice Salmo 119, versículo 5, que lámpara es a tus pies tu palabra. Oh, y lumbrera. Aleluya. Yo prefiero que sea la palabra la que me alumbre en el camino, como lumbrera. Y cuando menciona la palabra lumbrera, ahí están las estrellas. Entonces, tenemos que ver cómo Dios ve, para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque nosotros no estamos puestos para entender lo que a nosotros nos dé la gana. Hay tantas personas que están predicando, pero no predican el evangelio. Porque lo que están predicando son fábulas de viejas. Ay, no es mi culpa, hermano, eso lo dijo Pablo. Que hay personas que lo que predican es fábulas de viejas. Y que lo que hacen es contender. Y lo que tienen es contención en el corazón. Y disensiones. Que lo que están buscando lo suyo. Pero los verdaderos hijos del Señor no. Predican con autoridad. Porque cuando le dicen un demonio, sal de ahí ahora. El demonio sabe qué hace. Se tiene que callar. Porque si se pone muy ruidoso, te calla. Y sales ahora de aquí. Sal de ahí. Porque el primer endemoniado que Cristo libertó estaba en una sinagoga. Estaba en el pueblo que dice que estudia la palabra. Iglesia, ten cuidado, que hay muchos demonios que están entrando en nuestras congregaciones y no los estamos viendo. Y por eso sentimos opresión. Y por eso sentimos que hay resistencia al evangelio. Por eso vemos que cuando tú predicas un mensaje que va más de 25 minutos, la gente está mirando el reloj. Bendito Jesús. Aleluya. Porque estamos permitiendo que demonios entren en nuestras congregaciones, se sienten entre nosotros y no los estamos echando fuera. Aquellos fariseos y aquellos maestros en la sinagoga nunca vieron un demonio que estaba en un estudiante de ellos. Pero cuando Cristo vino y tomó el libro y habló la palabra, aquel demonio se manifestó. Y Cristo dijo, te callas y te sale. Y dijeron, pero qué nueva doctrina es esta, que este hombre manda con autoridad a los demonios y ellos salen. Gloria a Dios. Antes de los milagros tenemos que tener una palabra con autoridad. Hay ministros que solamente te hablan de milagros, pero no tienen palabras, son mediocres en la escritura. ¿Cómo es posible que personas son los más que hacen milagros, los más que hacen prodigios y los más que hacen señales y no saben los fundamentos más básicos de la escritura? Gloria a Dios, aleluya. Hay que tener cuidado, iglesia, que muchas veces están a nuestro lado y no los conocemos. Hay que pedir discernimiento de espíritu. Que no tengamos un espíritu inmundo que lo que está trayendo división en nuestros hermanos. Gloria a Dios. Esto lo dijeron por ti. La hermana lo que está diciendo es, el viernes pasado lo dijo por ti, fulana. Hay que tener cuidado. Bendito Dios. Hay que tener cuidado. Y ser maduros en el espíritu. Necesitamos palabras de madurez, palabras con poder y palabras con autoridad. Después que Cristo le predicó esta palabra y suplió la necesidad de aquello, ahora Cristo viene y se mira, porque antes de la pesca milagrosa hay recompensa. Aleluya. Pasa que no entendemos la recompensa. Cuando nosotros trabajamos para el Señor, lo que nosotros hacemos para el Señor no lo hacemos en vano. 1 Corintios capítulo 15, versículos 58 y 59. No desfallezca vuestra mano, porque hay recompensa para vuestra obra. Entonces Cristo se viene y le dice a Pedro, un poco más adentro. Un poco más adentro. Por eso está diciendo, ahora voy a trabajar con estos. Ya resolví la necesidad de aquello, lo vas a resolver la necesidad de esto. Porque cuando tú permites que la plataforma que tú tienes sea utilizada para la gloria del Señor, el Señor te va a recompensar. Gloria a Dios. Y como aquel hombre prestó su barca para que se predicara el evangelio desde aquella barca y aquellos fueran saciados, aquí dice, ahora yo te voy a saciar. Pero por medio de lo que yo voy a saciar, voy a transformar tu corazón. Voy a hacer que creas y voy a llenar tu corazón de fe. Ahora vamos a pasar de la prueba antes del milagro, antes de la pesca milagrosa a durante la pesca milagrosa. Cuando boga mar adentro, que él dice, pero Señor, si en tu palabra
Señor, si hemos pescado toda la noche. Y vio aquellos que estaban limpiando las redes. Y hemos pescado toda la noche. Y no hemos pescado nada hasta ahora al día. Y no hemos conseguido nada. Dale, vaya, que yo sé lo que hago. Él dice, está bien, Señor, en tu nombre echaremos las redes. Una pregunta, hermano. ¿Esas redes cómo estaban? ¿Sucias o limpias? La palabra dice que los que habían venido de pescar estaban lavando y limpiando las redes. El evangelio no es palabra sucia. El evangelio no es cualquier tipo de palabra, iglesia. Gloria a Dios. El evangelio es palabra limpia. Y el Señor nos está capacitando con una palabra limpia. Una palabra que no viene del corazón de hombre, que no viene del corazón de Ariel. Porque todavía en el corazón de Ariel hay como suciedad. Y hay pensamientos que no son de Dios. Y hay enojos que no son de Dios. Y hay pecados que no son de Dios. Que Ariel tiene que trabajarlos día a día en santidad, llevándolos a la cruz del Calvario. Porque si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y nos mantenemos santificando. Pero esta palabra limpia viene del corazón de Dios. Y como viene del corazón de Dios, esta palabra no se puede cambiar, no se puede mover, no se puede transformar. Esa palabra es pura. Y son las redes de la palabra que Dios está utilizando para hacer esta gran pesca milagrosa. Pero para esto tenemos que creer. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Yo he escuchado los milagros que tú haces. Yo sé que tú sanaste a mi suegra. Sanó la suegra de Pedro. Yo sé que tú sanaste a la suegra. Él acababa de escuchar el mensaje desde su propia barca. Si había una persona que tenía el mejor lugar para escuchar el mensaje que Cristo le predicó a la multitud, ¿quién fue, iglesia? Pedro y su hermano Andrés. Ellos estaban ahí cerquita del púlpito. Y aún parece que su corazón estaba endureciéndose. No endurezcamos nuestros corazones al mensaje del evangelio de la paz. Muchas veces lo endurecemos. Esta palabra no es para mí. Esta palabra no me gusta. Esta palabra no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es gozo, gozo, gozo. Yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Hay gente que lo que quieren es tanto gozo que están apartados de las verdades doctrinales. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Pero ¿sabes qué? La fortaleza de los apóstoles cuando los golpearon en el Sanedrín allá, que le dijeron no predique más en el nombre de Jesús, que los golpearon, ellos salieron gozosos. Pero ¿sabes por qué salieron gozosos? No porque estaban bailando, no porque le habían dado un cheque de dinero, no porque tenían comida en la nevera, sino porque lo habían azotado por causa de Jesucristo. Y hoy día pensamos que gozo es que no nos pasen cosas malas. Y que hoy día todo tiene que estar bien. En la palabra, el gozo de aquellos apóstoles era que llevaban en su cuerpo las marcas de Jesucristo. Pablo dijo, esta es mi gloria. Y nadie me juzgue a mí. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Y a Pablo sí que tenía marcas en su cuerpo. 5 veces lo azotaron, 40 veces menos una. Y 3 de ellas fueron con vara. Su cuerpo estaba partido de golpe, de cicatrices. Y con todo y eso muchas personas estaban oponiéndose al mensaje que traía Pablo. Y él tenía que estar a cada rato salir a defender su ministerio. Iglesia, no esperen que los ministros tengan que defender su ministerio. Levántate en el nombre de Jesús y comienza a defender el ministerio que Dios puso en ellos. Gloria. Pelea por la causa del Señor. Y no importa, iglesia, por el problema, la situación que estés pasando o el dolor que estés sufriendo, ese es el causa del gozo que el Señor va a poner en ti. Porque tú te vas a gozar de que como Cristo sufrió, también tú estás sufriendo juntamente con Jesucristo. Y que tú no estás aquí en vano. Dios, iglesia. Y él dijo, en tu palabra lo voy a tirar. Y tiró la red. Y la red fue llena. Porque esa red es la palabra del Señor. Pero también como esa red es la palabra del Señor, también el diablo tiene una red que está tirando. Porque el diablo le gusta imitar a lo que hace Dios. Y también está imitando la palabra.
Y lo dice la palabra. Dios dice que yo enviaré pescadores que os pesquen por los montes y por los peñascos. Y mandaré cazadores que os cacen, dice Jehová. Porque vienen días en que yo traeré de la casa de cautividad a mi pueblo, donde no se dirán más, bendito sea Jehová que sacó a Israel de la tierra de Egipto y lo hizo subir. Sino que se dirá, bendito sea Jehová que hizo subir a Israel de las tierras del norte de Babilonia. Jeremías capítulo 16, versículo 16. Y esa palabra y ese anzuelo y ese lazo es la palabra que el Señor está predicando, que es el evangelio eterno, como dice Apocalipsis, que pasó un gran ángel con el evangelio eterno entre sus brazos, predicando y proclamando con gran voz. El evangelio no comenzó hoy, el evangelio comenzó en la eternidad. ¿Y sabe cuándo va a terminar? En la eternidad. Y a Dios le plació confiar este evangelio a ti, iglesia. Gloria a Dios. A ti, iglesia. Maravilloso es Dios. Qué plataforma hermosa. Qué plataforma ha puesto Dios delante de ti. No menosprecies la plataforma. Hay predicadores que si ven iglesias que tienen 3 personas, ya no quieren predicar. Porque les gustan las multitudes. Yo lo mismo le predico y con el mismo ímpetu le predico a 2 personas que le predico a 1000 personas. Porque esto no depende de la gente que me está mirando. Esto depende del corazón que yo tengo y de la palabra que yo estoy recibiendo de lo alto para transmitir al pueblo. Porque el propósito es que el pueblo sea transformado para la gloria de Cristo. El mensaje del evangelio ha llegado para traer transformación, para transformar el corazón, para cambiar la filosofía y el estilo de pensamiento y de vida que tú llevas. Para que tú te alinees con lo que dice la palabra, para que tú vivas como vive Cristo, para que puedas decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿En cuánto vive Cristo aquí en ustedes? ¿En cuánto vive Cristo? Gloria. Pues imitémosle, iglesia. Imitémosle. Y vino la pesca milagrosa y comenzó. Y las redes las tiraron. Y comenzaron a decir, esto se está llenando, esto está pesado, no las podemos sacar, se están empezando a romper. Esto no significa que el evangelio se rompe, significa que aunque se parezca a romper el evangelio no tiene pérdida, porque aunque la red se estaba rompiendo, ni un solo pececito se escapó. ¡Aleluya! Y esto también significa que cuando se estaba rompiendo ellos no podían por sí solos levantar la red cargada de peces. Iglesia, nosotros los ministros no somos autosuficientes. Eso es. Nosotros los ministros no estamos llamados a trabajar como lobos solitarios. Nosotros los ministros estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros. Y que cuando veamos a nuestros hermanos en dificultades, estemos dispuestos para decir, estoy presente para ayudarte en lo que quieras. ¿Quieres tú sacar la red llena de peces? Yo estoy a tu disposición. Pero hay personas que te dicen, yo le he tirado la red y tú eres sacando los peces no quieren ayudarte. Porque ven como si la pesca fuera tuya y no ven como si la pesca fuera de ellos. Pero en el evangelio, la pesca que viene por el evangelio no es del que lo pesca, es del que mandó a pescar. Y ese es Dios. Gloria. Y esos peces que se pescan vienen para formar parte de la iglesia de Jesucristo. Y le dijeron, llamaron a los otros que estaban, ayúdenos, necesitamos ayuda. Y trajeron otra barca. Ahora tienen otra plataforma. Cuando tú no menosprecias una plataforma, el Señor seguirá trayendo más plataformas. Aleluya. El Señor, cuando tú estás predicando en un pueblo pequeño, no te preocupes, después te va a llevar a una ciudad. Por causa del evangelio, en la medida que tú vayas creciendo en madurez. Porque si el Señor sabe que en el pueblito que hay 500 personas, tú te vas a volver una vanagloriosa. Un vanaglorioso no te va a meter a la ciudad que hay 120,000. No sé qué te pase lo que le pasó a Jonás. Gloria a Dios. Jonás me predícale a Nínive. Y Jonás, así, Señor, voy para allá. Pero no llegó. Y el Señor, ¿pero qué te pasa, Jonás? ¿Qué te dije? Y le tuvo que preparar otra plataforma, una ballena, un gran pez. Y el pez se lo traga, lo escupe, lo vomita, porque a los tibios, iglesia, ten cuidado que no seas un profeta tibio. Otra definición para profeta también es un predicador. Ten cuidado que no seas un predicador tibio que estés desobedeciendo lo que Dios te esté mandando y no sé que Dios te vomite para que cumplas con tu trabajo apestoso a vómito. Porque mira que para quitarte el olor del vómito es terrible. Ay, qué terrible, ¿verdad, hermano? Pero hay que soltar lo que viene. Entonces, cuando llegó el Señor le predicó un día y medio de camino. Nínive se arrepintió, todos los animales hicieron ayuno.
¿Y sabe qué hizo Jonás? Se sentó debajo de una palma a esperar a morir. A esperar allí a que Dios destruyera a Nínive. Y estaba enojado porque Dios los perdonó. Turunado con ellos. Enojado. Porque Dios los perdonó. Mira qué clase de pescador. Esperando que mueran los peces. Esperando que los peces se pudran. Esperando que las almas se pierdan. Sentados en un lugar haciendo nada. No, iglesia, no estamos llamados para eso. Estamos llamados para trabajar y trabajar unidos. Que cuando yo vea que la pesca de mi hermano es fuerte, que él casi no puede con la carga. Yo voy para allá, no te preocupes, que aquí en mi barca cabe la mitad. ¿Qué fue? No te caben los hermanos en la guagua de la iglesia, no te preocupes, que en mi guagua caben 5. Poderoso. ¿Qué pasó? Tienes que llevar el equipo. ¿Qué pasó? No te cabe la bocina. Yo tengo una pick-up, no te preocupes, échalo para aquí. Eso es lo que el Señor espera como iglesia. Que utilicemos la sabiduría que nos ha dado por el Espíritu Santo para que agilicemos la obra del Señor en esta tierra. Para los que están en el mundo, crean en Jesús. Iglesia. Es la única forma que ellos van a creer. Viendo la unidad de nosotros, peleando contra el enemigo por causa de las almas que están perdidas. Y dice que cuando lo trajeron casi no podían echarlo dentro de la barca. Y las dos barcas se hundían. Porque cuando tú haces y cuando Dios te recompensa, Dios te va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder del Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 20. Es lo que dice la palabra. 3:20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Mucho más abundantemente de lo que entendemos. Las barcas se hundían y el Señor le dijo: ahora yo he provisto para los tuyos. Todo lo que tú trabajaste en la noche, amaneciendo, perdiendo el sueño, desvelándote, estás cansado, no habías pescado nada. Ahora, por cuanto tú permitiste que yo predicara el evangelio desde esta barca, ahora yo te he dado 2 barcas. Porque cuando el Señor te pide con una mano, Él te da con las 2. Tu trabajo no es en vano. Y las barcas se hundían. Y cuando Pedro vio esto, ¿sabe qué hizo, hermano? Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y no es que Pedro miró con menosprecio, porque la palabra dice que él cayó de rodillas. Este milagro lo quebrantó. Este milagro que vio lo hizo leña. Él es un pescador experto. El que sabe pescar sabe que entre más frío hace, mejor es la pesca. Porque los peces son animales de sangre fría y según la temperatura del ambiente va a estar la temperatura de su cuerpo. Si está la temperatura 80 grados, el pez va a estar 80 grados. Pero si baja a 20 grados de momento, el pez puede morir. Por el cambio violento de la temperatura. Y a esa hora ya estaba calientito. Que a esa hora el agua se caliente y el pez lo que hace es que se hunde buscando profundidad. Ese lago tiene una profundidad hasta de creo que 100 metros de profundo, 100 y pico metros de profundo. Para conseguir esos peces, podían tirar la jera para llegar a ese fondo. Pastor, ¿cómo van a conseguir esos peces? Pero el Señor le dijo: Pedro, ya yo te llamé, ya te había llamado. Te voy a mostrar que yo sí. Apártate de mí, Señor. Porque muchas veces el Señor nos llama para trabajar y no le hacemos caso. Exacto. Y no es que no creamos en Él, sí creemos en Él. Y Cristo lo conoció en Juan allá en el capítulo 1. En el capítulo 10 le dijo: vengan. Ellos abandonaron la barca, pero después aquí vuelve a aparecer que están pescando. Y ya era costumbre, porque ¿qué pasó en la palabra cuando Cristo resucitó de entre los muertos? Que cuando Él fue a buscar, lo que hacían ellos, pescando de nuevo, hermano. Tenían esa tendencia a que si no sentían la presencia del maestro, no veían el maestro presente, pues vámonos a volver a lo mismo de antes, a lo que sabemos hacer. Pero dice la palabra que cuando Él se humilló delante del Señor, después de la pesca milagrosa, que Él se humilla delante del Señor, reconoce, porque se llenó de temor. Hermano, los milagros que estamos viendo hoy día nos están llenando de temor de Dios. Francesca, búscame en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Quiero que escuchen lo que dice la Biblia, lo que es el temor de Dios. Los milagros que están haciendo hoy día nos están llenando de temor de Dios. Solamente, y no fue que el Señor hizo una mano se alargara, no fue que Jesús hizo un muerte, solamente fue que hizo que peces aparecieran y fueran llenando ese milagro. Y dicen que ellos se llenaron de temor. A veces yo me pregunto, estudiando esto, ¿qué será lo que Pedro le habrá contestado cuando Cristo le dijo: déjame
mete la barca para allá, porque como Cristo le jugó, ¿por qué Cristo le tuvo que ver jugado? Usted hay que jugar. No es, mira, Pedro, me dejan meter la barca para allá porque voy a abrir esta gente. Pedro, necesito que tú me dejes entrar en esta barca y que la vuelvas un poquito más para abajo, porque esta multitud necesita la palabra que yo tengo del Padre y me está premiando, y de la orilla del lago no puedo. Y no sé qué Pedro le habrá respondido. Imagino a Cristo jugándole, pero Pedro, yo sé que estás cansado, yo sé que estás molesto toda la noche pescando y no pescaste nada. La compañía de tu padre no está entrando la economía, el mantenimiento de tu familia, y tú estás trabajando duro. Quizás estaba molesto Pedro, no quería, hermano, porque cuando las cosas no salen mal no queremos escuchar nada. Qué difícil es meterle el evangelio a una persona que tiene la vajiga vacía. Bendito Jesús. Hermano, por eso Cristo le daba de comer y le daba pan, pero también le daba comida y alimento y los vestía, porque Cristo se compadecía de los humanos. Cristo se compadecía de nosotros, porque Él también se hizo como uno de nosotros, iglesia. Nuestro sumo sacerdote no es cualquier cosa. Hebreos dice que Él se hizo como uno de nosotros y que Él nos entiende. Proverbios 8:13, ¿qué dice? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ay, hermano, nos hemos llenado del temor del Señor. ¿Usted sabe por qué Pedro se llenó del temor del Señor? Por el enfoque que tuvo en este milagro. Pedro pudo salir corriendo y meterse en el botín de peces. Él pudo salir brincando de la alegría, danzando como corderito de la manada. Más que David, que cuando traían el arca de los filisteos. Más que David. Él pudo coger, brincar. ¡Wow! ¡Qué tremenda pesca! Aquí sí que nos las hicimos. Somos millonarios. 2 barcas hundiéndose de peces en una sola noche. ¿Cuándo habíamos visto algo así? Pedro pudo brincar, coger los peces, abrazarlos. Con este pez voy a pagar el diezmo del templo. Con este voy a pagar los impuestos del César. Con este pez le voy a llevar a mi esposa y le voy a preparar un buen chillo, una buena arenca, unas tortitas de bacalao. Le voy a hacer unos bacalaitos bien buenos con este pescado. Pero no, porque cuando él vio el milagro, él se enfocó en Cristo, el que hace el milagro, no en el milagro. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros, nuestro enfoque es poner el enfoque sobre el milagro y no sobre el que hizo ese milagro. Y hay muchas personas desenfocadas hoy, y hay un desenfoque terrible, desmedido en los milagros y los carismas del Señor en las congregaciones de Cristo. Hay gente que lo que te predican es de demonio, y todo lo que ven son demonios. Hay gente que lo que te predican es de hablar en lengua y profetizar, y que si tú no hablas lengua y profetizas, tú no tienes el Espíritu Santo. Y ten cuidado con este tipo de personas, porque la palabra dice que no todos profetizarán, que no todos hablan lengua ni todos interpretan. Porque si todo el cuerpo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todo el cuerpo fuera la boca, ¿dónde estaría la nariz o el olfato? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el ojo? Santo. Tengamos cuidado, iglesia, en quitar la mirada de nuestro Maestro Jesús, de nuestro Salvador Jesús, y poner nuestra mirada en los milagros que se están haciendo, para desviarnos del camino. Nosotros somos, iglesia, una gente madura en el Señor. Ya es tiempo que maduremos, ya es tiempo que cambiemos nuestra mente conforme a la escritura de nuestro Señor. Pedro, cuando se enfocó y vio ese milagro, él dijo: ¿qué yo he hecho? ¿Por qué yo no le he servido al maestro? ¿Por qué no le presté atención al mensaje que él predicó desde mi propia barca? Quizás Pedro no escuchó el mensaje ni le prestó tanta atención por lo que había sucedido la noche anterior. La iglesia, ¿qué te sucedió a ti la noche anterior? ¿Qué te pasó a ti anoche antes de acostarte? ¿Qué te provocó que acostaras molesto, con enojo? Que no quieres escuchar una predicación, no quieres escuchar un mensaje del Señor, no quieres escuchar el Evangelio, no quieres que te llamen por teléfono. ¿Qué te sucedió anoche, iglesia? Gloria a Dios. Te acostaste con enojo y hoy amaneciste amargado o amargada. El Señor no quiere que estés así. El Señor quiere que estés lleno de paz, de gozo y alegría. Seguir la paz y la santidad
con todos y la cual nadie verá. Gloria a Dios. Vive. Tengamos un enfoque bueno. ¿Y sabes qué? Pedro no se había dado cuenta que ahí no estaba solamente el maestro, que ahí no solamente estaba el Cristo, el ungido, el que estaba lleno del Espíritu Santo, que ahí estaba el Hijo de Dios. No se había dado cuenta que en su barca estaba el Salvador de su alma. Gloria a Dios. Aleluya. Y por eso le dijo: apártate de ti, porque yo soy pecador. No fueron las mismas palabras que dijo Isaías en el capítulo 6, versículo 5. Cuando dice que él vio el templo del Señor y las faldas llenaban el templo. Y cuando Dios le habló, dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque yo que soy hombre de labios inmundos, he visto al Santo de Israel. Gloria a Dios. Y Pedro vio al Santo de Israel. Y cuando lo entendió, cayó humillado en el piso postrado. Su corazón se quebrantó. Aquel corazón duro se puso como un corazón de carne. Comenzó a ablandecerse los pensamientos. Llegaron de forma correcta a su mente. Y comenzó a visualizar el verdadero propósito de su vida. Y se dio cuenta que necesitaba salvación y que era un hombre pecador. Porque se llenó de temor por causa de aquel pecado. Pero Cristo le dijo: no temas, Pedro, porque yo te haré un pescador de hombres. Gloria a Dios. Iglesia, Dios te está llamando a ser Gracias, pescador Señor, gracias. de hombres. Después del milagro, Gloria el a Señor dice que ellos se bajaron de las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Aleluya. Después del milagro, iglesia, es tiempo de seguir a Jesucristo. Gloria a Dios. Iglesia, le Aleluya. estamos siguiendo a Jesucristo. O hemos hecho como Pedro, un llamamiento, 2 llamamientos, y a la tercera la vencida. Aquí hay personas que hoy es su tercer llamamiento desde la barca. Dios te está llamando desde la barca. Y quizás ese mar tempestuoso donde también Cristo estaba durmiendo un día y la barca, y Cristo caminó por encima del agua y la barca se anegaba y Cristo la mandó a callar y la reprendió y el viento se calmó. Y le dijo: hombres de poca fe. El Señor nos está llamando a seguirles, porque Él es el que te va a hacer a ti un pescador de hombres. Y cuando le dijo a Pedro, en esa palabra: yo he perdonado ya tu pecado, porque tú te humillaste delante de mí, reconociste y confesaste tu pecado, y aquí lo único que te falta es tu Salvador, y soy yo. Gloria a Dios. Y le dijo que lo iba, y en otras palabras Cristo le dijo: te voy a hacer sabio. La sabiduría te la voy a dar yo. Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice que el que gana almas es sabio. Hermano, ¿cuántos son sabios aquí? ¿Cuántos han ganado almas para el Señor? Aleluya. Y si no has ganado almas para el Señor, no te preocupes. El Señor dice: yo te voy a hacer un pescador. Aleluya. Quizás no vas a ser el evangelista que vas a ir a Cuba, el evangelista que iba a ir a España, el evangelista que iba a ir a Israel, pero quizás vas a ser el evangelista que Dios cogió para que diga: ve a los tuyos. Como el hombre que estaba endemoniado en Gadara. ¿Qué le dijo el Señor cuando él quería seguirle? Ve y predícale. Iglesia, nosotros, como iglesia, deseando milagros y prodigios, hemos predicado a los de nosotros. Gloria a Dios. No solamente con palabras, sino con hechos y testimonios. Prediquemos con nuestro testimonio. Sigamos al Señor. La palabra dice en Proverbios capítulo 8, versículo 36, que el que peca contra Jehová, a su propia alma defrauda. A su propia alma pone tropiezo. Es un estorbo para su vida. Defrauda significa también que violenta su confianza. Cuando nosotros pecamos contra Dios, estamos defraudando nuestra propia alma. La palabra dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero ¿sabe qué dice más el verso? Hermano, una pregunta. Quiero hacer una pregunta. Bien bonita esta pregunta. Levanten la mano los que aman la muerte. ¿Cuántos aman la muerte? ¿Hay una persona aquí, un valiente, que ama la muerte? No hay nadie que ama la muerte, ¿verdad? La palabra dice que el que peca contra mí, su propia alma defrauda. Y todos los que me aborrecen aman la muerte. Iglesia, ¿estamos aborreciendo al Señor?
Dice que todos los que aborrecen a Dios aman la muerte. Muchas veces cuando no queremos escuchar el Evangelio estamos mostrando que la aborrecemos. Cuando nos volvemos mentirosos estamos mostrando que la aborrecemos. Cuando vivimos una vida pecaminosa estamos mostrando que la aborrecemos. Que ya nos asqueamos del Señor, que no queremos saber más de Él. Estamos mostrando que la aborrecemos. ¿Y sabe qué está diciendo eso? Que amamos la muerte. ¿Sabe por qué dice que ama la muerte? Porque la paga del pecado es Muerte. muerte. Y lo que tú amas, tú atesoras. No atesores muerte para ti, atesora vida. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Hasta aquí mi parte y que el Señor les continúe bendiciendo.